Salió a la calle a conocer el testimonio de una mujer que impulsa el orgullo mexicano. Felicitas, cuéntanos, ¿a dónde fuiste y cómo es que esta mujer impulsa el talento mexicano, el orgullo? Así es, Juan, es aquí en la Ciudad de México, en las calles. Andrea está tratando de promover el talento de nuestros artesanos a través de diseños que pueden utilizar las mujeres mexicanas, pero también las extranjeras. ¿Te parece si conocemos su historia? El esfuerzo y la perseverancia son fundamentales para cumplir sueños. El de Andrea era diseñar ropa, hoy es una realidad. Cuando yo veía que era una familia que de alguna forma me veía a mí como una posibilidad de crecimiento, pues tenía que echarle más ganas y aportar más y generar más. Sus piezas muestran diseños de artesanos poblanos que podrán ser apreciados por los capitalinos. Es así que surge su proyecto. Ahora las blusas que estamos generando siguen teniendo la misma cultura, la misma pasión y el mismo trabajo de los artesanos. No movimos nada de su sistema de producción, pero agregamos la diferencia de que estamos haciendo al final, ahora sí que la tela, el lino que se le coloca son diseños más modernos para que todas las mexicanas que estamos orgullosas pues las podamos portar. Para ella y sus colaboradoras, crear piezas orgullosamente mexicanas las convierte en impulsoras del talento que se observa en cada puntada. Su inspiración nació del gusto propio por la ropa típica mexicana, misma que porta con orgullo y que busca más mujeres puedan utilizar en sus actividades cotidianas. Es pensar en quién eres y qué quieres, saber que esa es tu prioridad y que no está mal, y enorgullecerte del trabajo que estás haciendo. Yo espero que este trabajo es lo que es el sueño más grande para mí, es poder aportar a los artesanos un trabajo que les dé cada mes no un sueldo, pero sí un aporte económico estable. Convertirse en una mujer emprendedora ha sido un gran reto. Lo combina con su profesión y su trabajo como ejecutiva de ventas. Una de las satisfacciones que ha encontrado es que gracias a las redes sociales, sus creaciones hoy son del gusto de mujeres extranjeras que radican en la Ciudad de México. La inspiración de ellos me dicen, hice estos bordados, yo los recibo, los tomo, los veo, elijo en qué tipo de prenda va a ir y con qué tipo de color se va a ocupar, lo mando a confección y en confección me dicen, ¿sabes qué? Probablemente por el tamaño quedaría en otro crop top. Una de sus metas a corto plazo es que estas prendas sean adquiridas en distintos puntos del país y en unos años posicionarse como un referente de la moda mexicana, con ese toque de modernidad, sin dejar a un lado la esencia del minucioso trabajo artesanal. Imágenes de Jorge Barajas, Feli Carnaya, 21 Noticias.